Tengan ustedes una calurosa bienvenida a un nuevo video relacionado a los métodos de resolución de los sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2. En este caso vamos a estudiar el método gráfico, complementando el anterior método que habíamos estudiado, que justamente era el método por determinantes. Bien, entonces vayamos de plano a estudiar este método gráfico. Vamos a resolver el mismo ejercicio que habíamos resuelto con el método por determinantes. En este caso, el procedimiento es el siguiente. Como paso 1 calculamos las intersecciones de cada línea recta, que es la representación en un plano cartesiano de cada ecuación. Bien, entonces cada una de estas ecuaciones en un plano cartesiano representa una línea recta y esa línea recta intersecta a los ejes X e Y lo que queremos ahora en este primer paso es justamente los valores de esas intersecciones. Bien, para poder calcular los valores de esas intersecciones, lo que tenemos que hacer es anular tanto la incógnita X como también la incógnita Y. ¿A qué me refiero con anular la incógnita X y la incógnita Y? Me refiero a lo siguiente. Asignarle el valor primero a la incógnita X, el valor de 0, y con ello calcular la Y. Es decir, ¿cuánto vale Y para X igual a 0? De manera correspondiente también hacemos para Y, es decir, asignamos el valor de Y igual a 0 y calculamos el valor de X. En el momento que vayamos a realizar la gráfica, vamos a explicar por qué hacemos este procedimiento de anular ambas incógnitas. Pero hagamos este primer paso. Bien, entonces habíamos dicho que en una primera parte lo que debo hacer es anular la incógnita X, es decir, asignarle a la X el valor de 0 y con ello calcular la Y. Bien, entonces lo que voy a hacer es, en esta primera ecuación, voy a reemplazar en vez de la X el valor de 0. Entonces tendría, miren, 2 multiplicado, porque se sobreentiende cuando está pegado el coeficiente 2 y la letra X, es que hay una operación de multiplicación, ¿no? 2 por la X, que en este caso reemplazo por 0, más 5y igual a menos 24. Entonces lo que he hecho es, en la primera ecuación, en vez de X, colocar 0. Bien, 2 multiplicado por 0 me da 0. Y 0 más 5y me da 5y. Porque el 0 es justamente el elemento neutro aditivo. Entonces es como si este término se cancelara y simplemente bajara 5y igual a negativo 24. Luego lo que debo hacer es calcular justamente la incógnita y. Perdón. Aquí dividimos entre 5 y aquí también entre 5. ¿Para qué? Para que 5 con 5 se cancele y tendría aquí simplemente y. Y este es un primer valor de la intersección sobre el eje y. Entonces tendría menos 24 entre 5, lo voy a expresar como un número mixto de la siguiente manera, dividiendo justamente 24 entre 5. Bien, tendríamos lo siguiente, ¿no? 24 dividido entre 5 sería a 4. 5 por 4 me da 20. Al 24 me quedaría 4. Entonces tendría de esta manera. 4, ¿no? Perdón. Bien, entonces expresado en forma de número mixto tendría de la siguiente manera. Sería de la siguiente manera, ¿no? Repetimos el mismo denominador y estos dos numeritos debemos copiar de la siguiente manera. El cociente 4 vendría a ser como la parte entera
y el resto 4 vendría a ser como el numerador. Entonces 24 quintos es equivalente a 4 enteros, 4 quintos. Y esa sería la intersección de esta línea recta en el eje Y, que lo vamos a graficar después. En esta otra parte del recuadro, lo que voy a hacer es ahora asignarle a Y el valor de 0 y hacemos la misma operación. Es decir, en esta ecuación lo que voy a hacer es reemplazar en vez de Y, 0. Entonces tendría 2x más 5 por Y, que sería 0, igual a negativo 24. Bien, simplemente 2x, porque sabemos que este producto me da 0 y 0 sumado más 2x me da 2x. Entonces tendría 2x igual a menos 24. Bien, dividimos a ambos miembros entre 2 y con eso tendría la intersección en el eje X. X va a ser igual a menos 24 dividido entre 2 me da a 12, ¿no? Y eso sería justamente la intersección en X. Bien, 2 con 2 se va y como decía X igual a menos 12. Bien, ya tengo las intersecciones de la primera ecuación con los ejes. De la misma manera hacemos para la otra ecuación, ¿no? Entonces aquí X va a ser igual a 0. Entonces tendría 8 por 0 menos 3y igual a 19. Este término se anula y me quedaría negativo 3y igual a 19, ¿no? Multiplicamos ambos miembros por menos 1 debido a que la y no debería tener negativo. Entonces tendría aquí 3y igual a menos 19. Divido ambos miembros entre 3. Y bueno, esto lo convertimos en un número mixto. 19 dividido entre 3 sería 6 por 3, 18 y resto me da 1. Bien, 3 con 3 sabemos que se va. Y tendría y igual a negativo 3 y tendría 6 enteros, 1/3. De la misma manera hago para y en este caso, porque para x ya lo habría calculado. Entonces bajo 8x menos 3 por 0 igual a 19, ¿no? 3 por 0 es 0, se anula, simplemente me queda 8x igual a 19. Ambos miembros dividimos entre 8. 8 con 8 se va y me queda x igual a, y esto dividimos de la misma manera, 8 por 2, 16 al 19, 3. Entonces la otra intersección me daría así. X es igual a 8, 2 enteros, 3 octavos, ¿no? Bien, ese es el primer paso. Bien, un plano cartesiano consiste en un plano cualquiera en donde practicamos una línea horizontal y una línea vertical en cuyo punto de intersección nos sirve como un punto de referencia para ubicar cualquier punto del plano, ¿no? Eso es un plano cartesiano, es decir, un plano en el que dibujamos un sistema de referencia para poder ubicar cualquier punto del plano con respecto a este punto de intersección de la línea horizontal llamada eje X y la línea vertical llamada eje Y. Este punto se llama justamente el origen y a partir de este origen podemos ubicar cualquier punto del plano. Por ejemplo, ¿ya?
tengo un eje X, una línea horizontal, en cuyo centro es el punto de referencia origen. A partir de ese origen, los puntos a la derecha son positivos y los puntos a la izquierda son negativos. De la misma manera, el eje Y, el eje vertical, la línea vertical, respecto de el origen de coordenadas, hacia arriba es positivo y hacia abajo negativo. Entonces repetimos, eje X positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Eje Y positivo arriba, negativo abajo. Entonces podemos también ubicar la posición de este punto. ¿Qué le voy a llamar? A, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra A? Sí, podemos ver inicialmente A está 1, 2, 3, 4, 5 unidades a la izquierda del origen. Entonces, como es a la izquierda se pone negativo y como es 5 se pone 5. Coma y respecto o según el eje Y tendríamos lo siguiente, ¿no? Que estaría respecto del origen 3 unidades hacia abajo. Si digo hacia abajo es negativo y la distancia es 3. Entonces la ubicación respecto del origen es negativo 5, negativo 3, ¿no? Entonces de esa manera es que trabajamos con un plano cartesiano. Y reitero, el plano cartesiano nos sirve justamente para ubicar cualquier punto del plano respecto del origen del sistema de coordenadas cartesianas, que es el otro nombre justamente de este sistema de referencia. Bien, retomando el ejemplo, es que en el paso 1 habíamos calculado de esta ecuación que en el plano cartesiano representa una línea recta, ¿no? Lo que queremos ahora es justamente ubicar estas intersecciones, ¿no? Y habíamos dicho que vamos a anular justamente la variable x y la variable y para poder calcular las intersecciones. ¿Por qué razón? Por la siguiente razón, ¿no? Si anulo la variable x, me encuentro en este centro y a partir de ese centro puedo ir hacia arriba o hacia abajo. De la misma manera, ¿no? Si anulo la variable y, es decir, si y vale 0, entonces nuevamente me encuentro entre 0 y las posibilidades de movimiento serían a la derecha y a la izquierda, ¿ya? Bien, ahora lo que vamos a hacer es ubicar los puntos de intersección de la primera ecuación y lo hacemos de la siguiente manera. Primero ubicamos la y, ¿no? Y al decir y es que tengo que ir a marcar sobre el eje vertical, sobre el eje y, el siguiente valor, ¿no? Al decirme negativo del 0 debo bajar, debo ir hacia abajo por ser negativo, debo ir 4 posiciones y 4 quintas partes de la siguiente posición, ¿no? Y ustedes se ubican en la línea vertical. Negativo del 0 deben ir hacia abajo. ¿Cuánto? 4 unidades. Entonces 1, 2, 3, 4. Me encuentro aquí. No marco ahí, sino que debo seguir bajando 4 quintas partes de la siguiente unidad. ¿Ya? Entonces un poquito lo voy a agrandar para mostrarles así, ¿no? Entonces, negativo 4, me encuentro aquí. Y de ahí debo bajar 4 quintas partes, es decir, de este pedazo, es como si imaginariamente este pedazo lo dividiríamos en 5 partes, ¿no? Y de esas 5 partes tomáramos simplemente 4. Y aproximadamente ese valor estaría por aquí. Ahí, ¿no? Entonces miren, es negativo 4 y del siguiente pedazo es como si imaginariamente dividiríamos en 5 y de las 5 partes tomáramos 4. ¿Ya? Entonces eso sería el primer valor. Ahora vayamos a ubicar el siguiente valor. Bien, este es más sencillo, ¿no? La X debo marcar sobre la línea horizontal, sobre el eje X, y al ser negativo debo trasladarme a la izquierda del centro 12 posiciones, ¿no? Y eso está aquí, miren.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, exactamente ahí. Entonces ahí tengo ya los dos puntos de intersección, que en este caso sería x igual a menos 12, que sería este, ¿no? Y este otro, que sería negativo 4, 4 quintos, ¿no? Y lo que debo hacer ahora es unir esos dos puntitos, y esa sería justamente la gráfica de la primera ecuación. Entonces ustedes lo que van a hacer ahora es agarrar su regla y unir nada más esos dos puntitos, ¿no? Pero vamos a dibujar de esa manera. Bien, está un poco grueso, voy a rebajar el grosor. Ya. Voy a un poquito engrosar los puntitos ahí. Que sería este. Y este otro, ¿ya? Entonces tendríamos ahí la primera recta. Y tal vez vamos a colocarle su nombre, que justamente esa rectita se llama 2x más 5y igual a negativo 24. De la misma manera hacemos para la otra recta, es decir, vamos a ubicar las intersecciones, esas intersecciones, ¿no? Entonces, la primera, la y, o si quieren la x, ¿no? La x sobre el eje horizontal y me dice 2 enteros y 3 octavos, ¿no? Entonces voy a agregar la marquita, tendría aquí 2 enteros, ¿no? Hasta aquí sería 2 enteros, pero en el siguiente entero es como si dividiéramos entre 8 y de esos 8 tomáramos 3, repito, ¿no? 2 enteros, que sería aquí, y en esta parte es como si imaginariamente dividiéramos entre 8 y de esas 8 partes tomaríamos 3, que aproximadamente es así, ahí, ¿no? Bien, el siguiente sería la y, cuyo valor es el que está escrito, ¿no? Entonces, negativo 6. La y ya saben que dibujamos sobre el eje vertical y por ser negativo es hacia abajo del origen de coordenadas. Bien, entonces lo que debo hacer es bajar del origen 6 unidades, 2, 4, 6, y de ahí bajar un tercio, ¿no? Entonces aquí me falta una marquita, pero lo voy a subir esto. Bien. Entonces tendría, ¿no? 2, 4, 6. Imaginariamente se divide entre 3 esta parte y de los 3 tomo 1, ¿no? Que aproximadamente es ahí. ¿Ya? Bien. Eso sería el valor de esto, ¿no? Y de la misma manera unimos ambas marcas con la reglita. Tendríamos así, ¿no? Ahí esta sería la segunda recta. Estas marquitas un poquito lo voy a aclarar para que se note. Así, ¿no? Bien. Esta recta roja, representa la ecuación 8x menos 3y igual a 19. Lo voy a colocar aquí. 8x menos 3y igual a 19, ¿no? Bien. Ahora, la solución del sistema de ecuaciones planteado es justamente el punto de intersección entre ambas rectas, ¿no? Que vendría a estar aquí, ¿ya? Miren, ese punto de intersección está aquí. Estoy marcando de color negro, ¿no? Entonces lo que deben ustedes hacer es averiguar las coordenadas de ese punto de intersección. Es decir, agarrar la reglita y proyectar a los ejes X e Y. De manera inicial vamos a proyectar al eje X, ¿no? Y voy a hacerlo más delgadito y lo voy a proyectar. Entonces,
Y esa es justamente la primera solución, ¿no? La primera solución estaría aquí. Ahí, ¿no? Entonces, ¿cuánto es ese valor? Como pueden observar, este valor está justamente a la mitad entre 0 y 1. Es decir, ese valor sería un medio, la mitad de 1, ¿no? Entonces, eso sería para x, ¿no? Repito, este punto de intersección proyectamos a x y justamente en x, ¿no? Tiene el valor de un medio. Y ese sería justamente el valor de la primera incógnita, que es x. De la misma manera, este punto de intersección proyectamos ahora al eje y, que es este chiquitito, ¿no? Ahí. Y sale justamente aquí. Y igual a, fíjense, está aquí, ¿no? De este punto intersecta aquí. No se ve muy bien, pero lo vamos a agrandar. ¿Ya? Entonces sería así, miren, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Exactamente en negativo 5, que sería la siguiente incógnita. Y así habríamos resuelto el sistema de ecuaciones. Es decir, la respuesta a este ejercicio sería x y igual a un medio, menos 5, como habíamos resuelto por el método de determinantes. Entonces, con eso ya habríamos culminado la explicación del método gráfico. Y como pueden ver, verifica justamente lo que hemos resuelto por el método de determinantes. Espero les haya gustado el video, y ahí tenemos como uno de los últimos métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales 2×2. Espero les haya agradado una vez más el video. Los invito a que puedan ver los otros videos que se va a producir y los anteriores también que se ha producido. Muchas gracias de parte de un servidor. Que tengan un buen día. Hasta luego.